Un gusto de saludarles, queridos amigos, una vez más. Yo vivo asombrado de cómo se nos van los días tan rápido y vamos ya a otro fin de semana. Quiero agradecerles a todos los que se dan el trabajo de escribirnos semana a semana. Como la semana pasada hice la broma del saludo que nos mandaron de la República Independiente de Chiapas, dos peruanos no quisieron quedarse atrás, así que nos mandaron saludos de la República Independiente de Arequipa. Son chistes de los países. Yo que he vivido en México y he vivido en Perú, lo entiendo. Así que gracias por los saludos. También nos saludaron de Panamá, de Uruguay, de Suecia, de Suiza. Les agradezco mucho y espero, como están haciendo algunos, compartan si es que se sienten bendecidos con las reflexiones que hacemos semana a semana, compártanlas con otros amigos. Probablemente alguno de ustedes no puede hacer una reflexión o una predicación, pero sí puede compartir con otro la bendición que está recibiendo. Gracias también por los comentarios que nos hacen en relación con los temas que estamos presentando. Ningún tema es perfecto. Yo ocupo mucho tiempo en reflexionar, pensar, buscar material. Como ustedes ven, intento apegarme lo más posible a la escritura. De pronto algunas cosas se nos van y hay algunas cosas que podríamos haberlo dicho probablemente de otra forma. Perdónennos, intentamos hacer lo mejor posible y semana a semana vamos mejorando. Que la paz del Señor esté con nosotros, que Dios nos pueda guiar, que el Señor nos dirija para que abramos nuestras mentes y aunque no compartamos 100% las ideas que se nos presentan, podamos tener la amplitud de pensar que probablemente haya algo que pueda aprender, algo nuevo que a lo mejor no he pensado antes o algún matiz que a lo mejor no me han dicho. No hay nada nuevo bajo el sol, como dice Eclesiastés. Lo único es simplemente la forma de presentarlo, las perspectivas con las cuales se presentan, con la mejor intención posible. Quisiera invitarlos a que se suscriban al canal. Si tú te suscribes al canal, te va a llegar una información cuando te ha salido un nuevo video para que puedas informarte. La forma de suscribirte es apretar lo que está aquí abajo en YouTube, que dice suscribirse, o si no, la campanita que te indica cuando se graba un programa nuevo y te indica directamente en tu email. Vamos a tratar un tema sensible. Durante mucho tiempo me he venido preguntando a qué iglesia perteneces. Hace rato que estoy dudando de que el cristianismo sea cuestión de denominaciones o cuestión de etiquetas. Yo creo en la comunidad cristiana y en la necesidad de seguir a Jesucristo. Y la reflexión que haremos hoy está basado en el Nuevo Testamento y en un análisis de dos personajes de la Escritura. Dos que se conocieron muy bien, que anduvieron juntos con Jesús, que pasaron tiempo con Jesús, sufrieron con Jesús, disfrutaron de los sermones y de las enseñanzas de Jesús, pero al final de sus días se distanciaron totalmente, no solamente de las enseñanzas de Jesús, sino también del propósito de lo que Jesús había transmitido. Me refiero a Judas y a Pedro. Judas es un personaje enigmático, hay muchas cosas que aprender. Tengo en mis manos un libro escrito por un teólogo y periodista español que lo encuentro extraordinario y quiero sugerírselos. Se titula Judas, el hombre al que Jesús llamaba amigo, escrito por Juan Ramón Junqueras Vitas. Es un libro extraordinario de más de 400 páginas que me ha cambiado mi perspectiva sobre Judas. Y yo quiero invitarlos a que lo lean. Judas, el hombre al que Jesús llamaba amigo. De él vamos a hablar. ¿Han pensado ustedes por qué se suicidó Judas? Si lo que hizo Judas no fue diferente a lo que hizo Pedro. ¿Por qué Pedro simplemente lloró amargamente, pero no se suicidó?
¿Qué llevó a uno a actuar de una forma y a otro de otra manera? Lamentablemente, durante siglos hemos sido jueces de Judas sin preguntarnos por qué razón hizo lo que hizo. Y si lo hacemos desde un podio del que enjuicia. Nosotros no deberíamos hacer eso. Y yo no quisiera hacer un juicio ni para Judas ni para Pedro. Porque tal como dice el doctor Roberto Badenas en la introducción de este libro, un hombre que yo admiro muchísimo, todos en algún momento podemos ser Judas. Y todos, eso es cosecha mía, en algún momento podemos actuar como Pedro y negar a Jesucristo. Así que no te equivoques, no acuses, simplemente reflexiona. ¿Por qué se suicidó Judas? Fíjense, y esto es importante, tengo una ayuda de memoria acá porque es importante, se los voy mostrando a ustedes en la pantalla. ¿Qué hizo Judas? Traicionó a Jesús. Digamos que la traición de Judas fue con un buen objetivo. Eso implica que muchas veces podemos hacer malas acciones, tomar malas decisiones, pero con un buen propósito. Judas pretendía acelerar el proceso para que Jesús se convirtiera finalmente en rey. Había entrado Jesucristo a Jerusalén, había sido aplaudido, había sido gritado la gente, Hosana, el que viene, rey de Judá. La gente lo veía como rey. Y Judas quería darle un empujoncito, un poco porque entendía o creía que había que ayudar a Jesús, pero lo traicionó. Ahora, no se equivoquen. Judas tenía buenas intenciones. La buena intención no nos exime del error, pero eran buenas intenciones. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió amargamente. Y no me vengan con esa tontería que algunas veces algunos dicen, para diferenciarlo de Pedro, dicen sintió remordimiento. No, se arrepintió. Se arrepintió. Se arrepintió honestamente. Fue donde los sacerdotes, nunca había sido el problema el dinero porque no andaba buscando dinero, les tiró el dinero, se están equivocando, él no es quien ustedes dicen ser, pero era tarde. Él no se daba cuenta que en realidad no lo necesitaban, él fue simplemente una pieza de ajedrez en la mano de los sacerdotes corruptos que no trepidaron en mentir para encarcelar y finalmente ser cómplices del asesinato de Jesús. ¿Y qué hizo? Judas sintió un dolor amargo porque Judas amaba a Jesucristo. No se equivoquen. Los jueces de Judas creen que Judas era malo. No, no era así. La leyenda negra de Judas comenzó en la Edad Media, como muchas de las grandes leyendas negras que tenemos en Occidente. Y había necesidad de un chivo expiatorio y Judas venía muy bien. Pero si ustedes leen en la Escritura, muchas de las cosas que se dicen de Judas no son reales. En la Escritura lo dice claramente. Ni siquiera sus compañeros fueron tan drásticos con él. Simplemente dicen el que lo había de entregar y otras cosas por el estilo. Porque también los discípulos estaban dolidos con la actitud que asumió Judas finalmente. No hay una acusación de Jesucristo, etc. Hay amor en Judas, pero Judas se equivocó. Y luego de su error, siente un dolor profundo, amargo. Ese dolor que se siente cuando te das cuenta que te equivocaste medio a medio. Se sintió tan culpable que lloró amargamente. Solo, allí en un campo apartado, solo, gritando, tonto, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo fuiste a caer en las trampas que te tendieron? Él no entendía tampoco que de alguna manera había sido tentado por el enemigo y había perdido. Perdido porque te dejó llevar un poco por la seguridad que sentía en sí mismo, un poco por
ese afán de lograr lo que él creía que era la misión de Jesucristo, que era convertirse en rey de Israel, no en Mesías, porque él todavía no entendía. Fíjense, 3 años con Jesús y aún no lograba entender. Los discípulos tampoco, el resto tampoco entendía. El resto vino a entender después de la resurrección. Ahora, después de eso, sintió una culpa tan grande, tan fuerte, tan aplastante, que por esa culpa fue y se ahorcó. En todos los estudios que se han hecho sobre suicidas, lo que se establece es que mucha gente vive momentos donde su mente no les permite pensar con claridad. Ahora, ¿cómo se hacen estos estudios con suicidas? Evidentemente, no con los suicidas que se suicidaron y les resultó. Se hacen estos estudios con suicidas que intentaron suicidarse y no les resultó. Y se ha establecido que mucha gente siente tal nivel de angustia que entra en un túnel oscuro sin ver luz al final y toman esas decisiones, incluso algunos sin entender con claridad lo que va a ocurrir con su vida en particular. Tengan cuidado, porque algunos son tan drásticos en juzgar a quienes intentan o a quienes lo logran, que finalmente no captan cómo la naturaleza humana, con todo su sentido de dolor, de opresión, de amargura, de soledad, puede tomar este tipo de decisiones. Ahora, en contraste tenemos a Pedro. Pero Pedro no es muy distinto de Judas. También traicionó a Jesucristo. Incluso Pedro fue mucho menos sutil que Judas. Pedro abiertamente, diciendo groserías, utilizando palabrotas, palabras que hicieran a la gente convencerse que estaban delante de efectivamente alguien, era imposible que siguiera a Jesucristo. Jesús se lo había advertido, él no lo entendió. Y luego, cuando se da cuenta, después de escuchar al gallo, se arrepiente de lo que ha hecho, y Pedro se da cuenta, en primer lugar, de su fragilidad. Seguramente vio el rostro de Jesús, seguramente Jesús puede haberlo mirado, porque él estaba muy cerca de Jesús, en el medio de esa farsa de juicio que hicieron con Jesús, los fariseos y esos pseudo religiosos, como hacen todos los pseudo religiosos, que lo único que se dedican es a hacer juicios y emitir juicios. ¿Y qué hizo? Exactamente lo mismo que hizo Judas. Sintió dolor por su error. También amaba a Jesucristo. Y se dio cuenta que había sido un tipo pésimo. Y lo que había sido era horrible. Sintió dolor. Y también se sintió tan culpable que lloró amargamente. Pero aquí viene un detalle. En medio de su arrepentimiento, en medio de su sentimiento de culpabilidad, en medio de su dolor, él optó por alejarse. Se fue. Les recordarán un sermón de hace algún tiempo atrás, que los invito a verlo si alguno de ustedes no lo ha visto, donde hablo que Jesucristo le preparó el desayuno a Pedro como una manera de decirle: Pedro, aquí estoy para recibirte. Exactamente lo que habría hecho Jesucristo con Judas, si Judas le hubiera dado la oportunidad a Jesucristo. Ahora, ¿qué sucedió con Pedro? La gracia, la comprensión de la gracia y el saberse recibido por Jesucristo lo llevó a convertirse en un paladín del Evangelio, en un individuo totalmente distinto a lo que había sido en su juventud y a convertirse en un líder que él proclamó el nombre de Jesucristo y se convirtió en parangón, no solamente en el mundo antiguo, sino hasta el día de hoy. Es admirado por lo que hizo, por lo que enseñó, por la vida que vivió, incluso por su sacrificio final.
el nombre de Jesucristo. Ahora, permítanme decirles que estas dos personas, Judas y Pedro, con toda su flaqueza, con toda su enorme debilidad como seres humanos, representan dos iglesias, dos tipos de iglesias. En la iglesia de Judas, el pecado es el centro. No Jesús, sino el error. Judas estaba tan ciego por su error que olvidó la gracia. Tan culpable, tan dolido por lo que había hecho, que olvidó las palabras de Jesucristo. Las iglesias donde el pecado es el centro, solo se dedican a culpabilizar, a buscar culpables. Los sermones de las iglesias donde el pecado es el centro no dan esperanza, aplastan, condenan. Judas terminó destruido. En las iglesias de Judas, la destrucción es el resultado. Yo atiendo personas de todo el mundo, todas las semanas. Todas las semanas escucho dolores, sufrimientos, amargura. Y una de las cosas más tristes para mí es que muchas personas, cuando se equivocan, en vez de recibir amor, cariño, bondad, lo que reciben es acusación, condena, culpa, señalamiento. Hasta el día de hoy seguimos castigando a Judas, porque ni siquiera a un hijo nadie se atreve a ponerle Judas, por todo el estigma que sigue hasta el día de hoy. En las iglesias de Judas, el pecado es el centro, la culpa es la consecuencia, y la consecuencia final es la destrucción de los creyentes. En la iglesia de Pedro, las cosas son distintas. El pecado no es el centro. Nunca debería ser el pecado el centro. En las iglesias de Pedro, Cristo es el centro. Porque cuando Cristo es el centro, no hay culpa. La gracia es el resultado. En las iglesias de Judas solo nos dedicamos a acusar. En las iglesias de Pedro nos dedicamos a señalar la gracia y a decirle, te equivocaste, no hay problema. Cometiste un error, lo sabemos, pero aquí estamos para acompañarte, para estar a tu lado e ir a la gracia, que es lo único que sustenta. ¿Y cuál es el resultado? En las iglesias de Judas, la destrucción. En las iglesias de Pedro, la restauración. Pedro fue restaurado. ¿Por qué? Porque vivió bajo el amparo de la gracia. Se acordó de que Jesús finalmente podría perdonarlo, como efectivamente lo hizo el día en que le preparó el desayuno. Judas podría haber experimentado lo mismo, pero como vivía en un contexto mental de culpabilidad, terminó en la destrucción. Dos tipos de iglesias. Iglesias que destruyen a los creyentes e iglesias que restauran a los creyentes. En la iglesia de la culpa, en la iglesia de Judas, al pecador se le recuerda constantemente que está lejos de la gracia. En la iglesia de Judas es constantemente señalado el error. Estamos pendientes de las equivocaciones. Estamos pendientes de cuando una persona se ha equivocado. Hace algunos años atrás escuchaba tristemente de alguien del norte de Chile que me decía, la única vez que me visitaron de la iglesia fue para decirme que me habían borrado de la iglesia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergonzosos los líderes religiosos que hacen eso! Ya el borrar a alguien de la iglesia es vergonzoso. Yo no creo en la disciplina eclesiástica, como ya se los expresé en otro sermón, que sería bueno que lo revisaran, porque eso es un invento de los puritanos, no es bíblico. En la Biblia no dice eso. En la Biblia dice, tenlo por gentil y publicano. O sea, tenlo por gentil y publicano. Es decir, trátalo con cariño, con bondad,
justo como Jesús lo hacía, porque Él es nuestro ejemplo. Ahora, en la iglesia de la culpa, nunca hay lugar para la restauración. Al pecador se le recuerda constantemente su pecado, como hacían los fariseos, como hacen los fariseos de hoy, los legalistas de hoy, que tienen fijo aquí en la mirada, en su mente, fijo el pecado y el error de alguien. Yo he sido docente, profesor, desde primaria hasta el último grado del doctorado. He enseñado a niños, a adolescentes, a jóvenes adultos y adultos. Y siempre me ha extrañado la actitud de algunos docentes que no están interesados en la restauración de sus estudiantes. Yo recuerdo con dolor haber participado en esas llamadas juntas o reuniones disciplinarias donde había que disciplinar alumnos. Hoy día no participaría en ninguno de esas reuniones. Me iría o no iría definitivamente. Creo que también es un error. Los colegios no están para eso. Los colegios están para redimir, para restaurar, para acompañar y por último, si tenemos que sacar a alguien sin sacarlo del sistema por un tiempo para darle la oportunidad de ser restaurado, hay que acompañarlo, pero no hacer esas condenas que hacemos. Y una vez, no sé cómo serán otros países, en Chile, en los libros de clase suele dejarse una sección en la parte de atrás donde se hacen las observaciones negativas y positivas de los estudiantes. Pero ya los libros vienen condicionados, porque hay un espacio así grandote para las observaciones negativas y generalmente un pequeño espacio para las observaciones positivas. Ya el libro te está indicando que quieres que anotes más negativas que positivas. Y yo recuerdo a un alumno alguna vez donde habían anotado toda una plana y habían adicionado 2 hojas más y tenía una sola observación positiva. Yo pregunté con ironía, ¿y este pobre ser humano en 365 días no habrá hecho algo bueno? Porque cuando nosotros nos predisponemos a ver el error, de pronto todo lo demás desaparece y solo vemos el error. Cuando estamos pendientes de los errores, no vemos las bondades. Y al contrario, cuando empezamos a ver las bondades, ayudamos a la gente a quitar sus errores. Al pecador se lo condena en las iglesias de Judas por los errores presentes, pasados y en algunos casos, por si acaso te equivocas en el futuro. Al pecador en las iglesias de Judas no se lo restaura. Al contrario, se lo mantiene permanentemente en la culpa. Recuerdo con tristeza en la universidad cristiana en la cual estudié, que había un docente que solía recordar, un docente que me da vergüenza pensar en él, que solía recordar los pecados de la gente. Ah, no, si ese hombre hace 20 años hizo tal cosa. Ah, no, si él hace 15 años. Y tenía clarito en su mente los errores de la gente. Qué lástima, qué lástima. Esa es la iglesia de Judas. No hay lugar para la restauración. No hay lugar para que las personas puedan ser redimidas, no. Ahora, ¿qué ocurre en las iglesias donde solamente hay culpa? En comunidades cristianas donde solo se señala el pecado. La gente fácilmente se deprime. Y lo hablo realmente. Hay mucha gente enferma de salud mental porque en sus iglesias solamente hay condena. Y caen en la desgracia. La iglesia de la culpa es tóxica, porque la culpa es tóxica, porque las personas con culpa no se redimen y no surgen. ¿Qué sucede en las iglesias de la gracia? Al pecador se le recuerda constantemente que está protegido por la gracia. Venid a mí, dice Jesucristo, no temáis, dice Jesucristo. Jesús hace constantes llamados a que no temamos, a que nos acerquemos, que Él nos va a quitar la carga. Pablo, el paladín del cristianismo, vez tras vez nos recuerda que la gracia está abierta a todos permanentemente. Al pecador
no se lo condena por los errores pasados. Hay un texto hermoso en Miqueas que dice que cuando Dios nos perdona, toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Y yo he agregado una notita que dice, prohibido pescar. Es decir, si Dios lo tiró al fondo del mar, ya está, déjalo. ¿Cuánta gente tenemos que simplemente vive recordando los errores ajenos y nunca dándoles la oportunidad de redención? Nunca. Y eso no corresponde. Al pecador en las iglesias de la gracia no se los condena por los errores pasados. Al contrario, procuramos sacarlo de los errores pasados. Al pecador se lo restaura en las iglesias de la gracia, asegurándole constantemente que en Cristo hay esperanza. Porque esa es la función del Evangelio, darnos esperanza, no condena. El pecador, por lo tanto, vive confiado, vive en la gracia, vive en paz. Me da mucha alegría cuando yo escucho el testimonio de personas que se sienten protegidos en sus comunidades cristianas, porque esas comunidades les recuerdan constantemente el mensaje de Cristo, venid a mí, venid a mí. Y Jesús nos recibe, con su gracia nos cubre, con su manto de justicia nos cubre. La iglesia de Cristo, la iglesia de la gracia, es la que nos ayuda a crecer. Por lo tanto, aquí tenemos dos imágenes. Iglesias que condenan e iglesias que restauran. Jesús preparó el desayuno. Pedro, después de llorar amargamente, fue a pescar. ¿Por qué? Porque creía que ya no había lugar para él entre los discípulos. Y se fue a hacer lo que durante 3 años no hizo, lo cual era su oficio, pescar. E invitó a otros. No todos los discípulos eran pescadores, solamente 3 eran pescadores. Así que invitó a otros a que lo acompañaran, y lo acompañaron. Pedro pensó que iba a ser condenado, porque Pedro mentalmente también perteneció en algún momento a la iglesia de Judas. Decidió volver a su antiguo oficio. Y Cristo hace lo que siempre hace con el pecador. Cristo lo fue a buscar. Cristo lo fue a buscar. Judas no le dio la oportunidad a Jesucristo para que lo fuera a buscar, porque no esperó. Rápidamente se autocondenó, se autoflageló y se ahorcó. Cristo preparó el desayuno. Y no hay ni una sola frase en Juan 21 que sugiera que Cristo condena a Pedro. Ni una sola. Solamente le hace esa pregunta hermosa, esa pregunta maravillosa: ¿me amas? 3 veces, dándole la oportunidad de ser redimido. Cristo lo recibió como nos recibe a todos, sin condena. Porque eso hace Jesucristo, recibirnos sin condenar. Cristo siempre da nuevas oportunidades. Le dio una oportunidad a Pedro. Se la habría dado a Judas si Judas se lo hubiera permitido y no estuviera aplastado por esa religiosidad de culpa que lamentablemente muchas personas tienen. La pregunta final es: ¿a qué iglesia perteneces? ¿A la iglesia de Judas, que está llena de culpa? ¿O a la iglesia de Pedro, que está amparada por la gracia? Es muy fácil pertenecer a la iglesia de Judas, más aún cuando estamos en un contexto de gente que lee la Escritura con el propósito de condenar. Mucho más cuando leemos una Escritura mal leída y lo único que estamos buscando acá es algún versículo que me sirva para darle por la cabeza a alguien. En la iglesia de Pedro, en la iglesia de la gracia, la Biblia no se la utiliza para golpear. La Biblia se la utiliza para descubrir mensajes de esperanza que nos lleven a Jesucristo. Nuevamente te pregunto: ¿a qué iglesia perteneces? ¿A la de la culpa? ¿A la de la condena? ¿A la del juicio? Si estás en esa congregación, yo te invito, hermano, si no puedes seguir, sal de allí.
y busca un grupo de creyentes que amen a Jesucristo y que por sobre todas las cosas entiendan la gracia, y búscalos. Porque esa iglesia de Judas te va a llevar a la destrucción, pero la iglesia de la gracia, la iglesia a la cual pertenece Pedro, te va a llevar a la restauración. Tendríamos dos grandes paladines del Evangelio si Judas le hubiera dado la oportunidad a Jesucristo de decirle: Judas, te perdono. Judas, ven acá, quiero darte un abrazo. Y se lo habría dado, lo habría perdonado, y hoy día hablaríamos de San Judas. Pero Judas no se lo dio. No cometas ese mismo error. Cometiste un error. Ya está. Ya está. No le des más vuelta. Asume las consecuencias de tu error. Paga lo que haya que pagar si hay que pagar. Pero no te castigues a ti mismo, porque Dios te libera de la culpa. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay error tuyo que te aleje tanto de Jesucristo que Jesús no te pueda alcanzar con su gracia. No te equivoques. No seas como Judas. Sigue el ejemplo de Pedro. Entendió, lloró amargamente, se apartó y luego vio a Jesús venir. Y luego todo es historia. Sabemos cómo terminó. Tenemos a un extraordinario hombre que logró ser redimido. Queridas, queridos, yo no conozco tu situación. Solo sé que si estás en un lugar donde solo hay culpa, donde solo hay condena, lo que vas a tener es destrucción al final, igual que Judas. Lo que necesitamos son congregaciones, comunidades cristianas, girando en torno a Jesucristo y entendiendo que si Jesús no es el centro, todo lo demás va a ser destructivo y finalmente vamos a perder todo. Que Dios les guíe, que Dios les acompañe, que a todos el Señor nos dé sabiduría para ser cubiertos por la gracia y pertenecer a la iglesia de Pedro, esa iglesia de la restauración, y alejarnos de la culpa, de la condena y del juicio. Los invito para la próxima semana a un nuevo tema. No olviden suscribirse, no olviden compartir estos mensajes con sus amigos. Que Dios les bendiga. Un abrazo a ustedes en donde quiera que estén. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.